Estoy grabando esto el martes 1 de octubre del 2024. De hecho, estamos ahorita en medio de los apagones, específicamente de un apagón en este momento. Se fue la luz a las 8 de la noche y son las 9:48. Es curioso, hablaba de mi mamá, hablaba con mi mamá de esto porque pues no sé, pues toca comprar velas, encenderlas, ponerlas en los lugares en los que vas a estar. Y mi mamá siempre, varias veces me ha mencionado que aquí donde nosotros vivimos, la luz vino cuando ella estaba en la universidad, o sea, como más o menos, así a grandes rasgos, como por el 78. Y ella de chiste decía el domingo, si es que no me equivoco, que ella sentía que las velas iluminaban más cuando, cuando ella las utilizó en esos años en los que todavía no llegaba la luz acá. Y, y no sé, me dio ganas de hablar, o sea, como que la atmósfera, esa cuestión de que todo esté oscuro, eh, y haya solo ciertos puntos de luz, no sé, ese ambiente como que evoca muchas cosas de mí, sobre todo las ganas de escribir o de hablar, como lo estoy haciendo aquí. Eh, Mi idea con este podcast, para serles honesta, era contar ciertas cosas que me habían pasado, pero hacerlas como en un formato un poco más profesional, tipo, porque desde hace tiempo estoy estudiando escritura, entonces mi idea era cada capítulo fuera como una especie de cuento, algo así, narrado por mí y mi voz, pero me pasa algo con eso, y es que, mejor dicho, en esta época como que me han surgido muchas preguntas, y una de esas preguntas que me surgen ¿es necesario escribir o dibujar, que las dos cosas las hago yo, siempre de lo que te duele o de lo que te está pasando? Me hago esta pregunta porque a veces yo digo, cuando el momento es medianamente difícil, creo que escribir o hablar de ello mientras sucede o dibujar de ello no digo que sea fácil, pero en muchos casos puede ayudarte. Pero en otros, como en este momento específico de mi vida, creo que lejos de ayudarme, era como que se estaba convirtiendo en un trigger. En lugar de ayudarme a procesarlo, sacarlo de mí, me hacía revivirlo, algo así. No me había pasado esto antes, pero también nunca había estado atravesando una crisis tan compleja como por la que estoy pasando. Entonces supongo que por eso también es diferente. Pero pues surgió esta pregunta de verdad, lo que yo hago, que es escribir y dibujar, tiene que estar tan ligado a lo que siento, porque digo, estaba empezando como a sentir una obligación de expresar como lo que sentía, o sea, como que no hubiera otra opción, como que digamos, si estoy triste o estoy ansiosa, pues tenía que mostrarse esa tristeza o esa ansiedad en mis escritos y en mis dibujos. Pero, o sea, a la vez de que era por lo que estaba pasando, por lo que estoy pasando, una parte de mí decía, estoy pasando por esto, pero no sé si quiero en este momento hablar de eso. O sea, tal vez en este momento, y no tanto como por evadirlo, sino porque me hacía falta como ver un poco la otra cara de la moneda. Por ejemplo, estos meses me he sentido como muy magnetizada, atraída, si se quiere, a cosas que me den cierto, no sé, esta sensación que uno tiene, como por ejemplo cuando empieza a llover y tú estás en tu cama como rodeado de las cobijas. Esa sensación, buscaba libros así, series así, comida así. Entonces me ha ayudado, esas cosas me ayudaban, pero plantarme frente al papel, sea para escribir o para dibujar, me estaban como constantemente
recordando algo que aún me es muy doloroso. Y bueno, también se me vino a la cabeza que en mi curso de escritura leímos un ensayo que no me acuerdo el nombre ni el autor, tal vez lo pueda dejar por ahí. Pero la cosa es que hablaba de que para escribir sí se requiere cierta distancia de lo que sentimos, de las emociones. Y yo decía, es que yo en este momento no estoy teniendo esa distancia. La crisis aún no se ha acabado, estoy ahí como un poco aún, como, no sé si en la mitad, pero un poco aún como con la mitad de mi cuerpo ahí. Y entonces no tengo distancia, o sea, no, es como que, no es que yo sea la emoción, pero aún es como que estuviera muy metida ahí. No, ni siquiera veo lo que siento con claridad, o sea, cómo voy a hablar, dibujar, expresar eso, sí, ni siquiera lo puedo casi que visualizar, porque estoy aún metida en eso. Y es muy complejo, o sea, porque incluso lo he hablado en terapia, eh, se me viene como la imagen que yo tengo en la cabeza es que es como que estuviera la emoción fuera como una especie de burbuja en la que te metes y tú estás metido ahí. Y un poco creo que lo que a mí me ha llevado o lo que yo un poco estoy aprendiendo con la terapia es que como en lugar de pensar que es algo en lo que estoy metida, localizarla como en una parte de mi cuerpo donde la siento y entender que es una parte, que no es todo lo que yo soy muchas cosas y al, no sé, al visualizarlo así, me es más fácil actuar, porque si no es como que te quedas anclado ahí a a la emoción. Y bueno, poco a poco eso me está saliendo un poco mejor con los días, pero quería hablar de esto porque en mi clase de escritura, pues cada uno tiene que llevar distintas cosas y yo sin querer empecé a escribir una novela, literal. No, bueno, no sin querer, es que fue, o sea, se fue dando, mejor dicho. No fue tanto sin querer, se fue dando. Pero la cosa es que esta novela, uno de los elementos principales hablaba de, mm, estaba como muy, estaba hablando un poco por lo que estoy pasando en este momento. Y Y es, y cada vez que me tocaba corregir el texto, que quería avanzar en los capítulos, o seguir contando la historia, usualmente lo que yo hago es, digamos, abro el documento y empiezo a leer desde el principio para ir corrigiendo y así, pero todo o sea, me recordaba lo que ya había vivido y me volvía a sentir así. Y también esto como que lo saqué en terapia y mi psicólogo me decía como que tú eres la que escribe, no eres la persona, no eres el personaje en tu novela. Y como que, y es muy similar a, a lo que decía antes, o sea, que como que me está costando separarme de lo que siento. eh, y porque es que si uno se pone a pensar es una diferencia gigante ser quien escribe el personaje y ser el personaje, que son dos cosas completamente diferentes. Pero como el personaje estaba pasando por algo muy similar a lo que yo estoy pasando, porque yo sentía que tenía que hablar, o sea, tenía casi que como que la obligación de hablar por lo que estoy pasando, sentí que no podía hablar de otra cosa, algo así. Entonces, estas semanas que nos tomamos un descanso en mi curso de escritura, dije, creo que hay momentos y momentos para escribir cosas, o sea, que esté pasando por una crisis no significa que no pueda escribir, sino que tal vez en este momento necesito escribir algo que me devuelva un poco la fe eh, en la vida, en las cosas en general. Eh, no sé, o sea, estoy triste, ansiosa. No sé si escribir exactamente de eso, eh, mm, o sea, no me está ayudando. Entonces, en lugar de escribir eso, quiero escribir, porque siento que cuando estás muy metido en la tristeza y en la ansiedad también es como que ves, como digo, solo el mundo como la parte
más compleja de la vida, por así decirlo. Y quiero ahora escribir una historia, un cuento, novela, lo que sea, en el que las cosas salgan bien. No digo ni siquiera que no va a haber cosas difíciles o duras, sino que al final, que haya un final feliz. Yo soy una de esas personas que literal les gusta leer historias con finales felices. A mí eso de que se acabe mal me parece una mierda, siendo honesto. O sea, yo leo el final, muchas veces, o sea, abro el libro, leo el final y si veo que no termina de una forma esperanzadora, ni siquiera digo bien, pero como mínimo esperanzadora, no la leo porque es como, para mí no tiene mucho sentido. Y, y no sé, o sea, ando como en esa disyuntiva. Y pues en mi curso de escritura tenía varias ideas de cosas que quería hacer, entonces entre una de esas tantas ideas hay otro proyecto que tenía ahí escondido, entonces me propuse trabajar en eso en lugar de el otro proyecto que literal me estaba atormentando un poco. Y pues bueno, también hablando de eso, mi idea con este podcast, como les decía antes, era hacer como que cada capítulo fuera un cuento, o sea, algo un poco más elaborado, aprovechando un poco mis habilidades en la escritura, por así decirlo. Pero quiero también en esto ser flexible. O sea, el problema de querer sacar un capítulo producido cada semana es que te pones como una vara tan alta que terminas por no cumplirla, que fue lo que básicamente me pasó. Y a menos de que seas uno de esos podcasts ya producidos por una productora, valga la redundancia, es difícil tener ese nivel todas las semanas. Entonces dije, ¿sabes qué? Va a haber capítulos que sean más producidos, va a haber otros en los que literal solo exprese lo que siento, como en este momento en el que vomite las cosas que me están pasando. Y, y ya. Y que también creo que es valioso porque es como una forma de observar lo que estoy sintiendo, de sacarlo de mí y de ahí observarlo. Es curioso y en terapia también, he dicho en terapia como 1000 veces, pero pues sí, esta cuestión de la observación uno pensaría que es una acción pasiva o una acción que no tiene casi acción, aunque es un redundante y extraño eso, pero observar yo diría que requiere la fuerza de no accionar. O sea, así como actuar requiere cierta fuerza, como que la receptividad, el observar estas acciones que son un poco más pasivas, como digo, requieren también de una fuerza monumental, porque observar es no juzgar, es solo ver, es complejo. O sea, creo que observar en sí también es una parte muy importante de aprender como a regularte. Y también porque observar tiene es un verbo que sugiere algo neutro. Entonces también por eso me parece maravilloso. Y pues ando un poco en estas semanas. Pero también una de las razones por las que me intentaba tocar este tema es porque a veces yo veo en redes sociales y todo bien con el discurso de que tenemos que... No tenemos. Es que creo que ya desde la palabra tenemos y estamos mal. Creo que está bien que entre las miles de opciones que exista, a veces quieras mostrar lo que sientes, quieras mostrar que estás triste, que estás ansioso, sobre todo porque, o sea, entiendo ese discurso de que hay que mostrar también cuando uno está ansioso, triste, o sea, digamos, esas cosas que no son tan cómodas, lo entiendo, pero yo creo que empieza a rayar como ya no en algo tan, no sé, que te sirva cuando se convierte en una obligación, como tipo, tengo que mostrar cuando estoy triste, tengo que mostrar cuando estoy ansiosa, y que es como digo lo que me estaba pasando, o sea, ahorita que estoy triste y ansiosa, entonces ahorita tengo que escribir de la tristeza y la ansiedad, como si fuera una obligación, como si escribir y dibujar fueran actos como creativos en los que tengo que sufrir. Y me planteaba también eso, o sea, si yo quiero dibujar y escribir toda la vida, tengo que aprender o tengo que lograr no cosas, sino lograr disfrutar el proceso. Pero si yo me esfuerzo en estos momentos que estoy pasando un momento complejo, ¿qué dije? O sea, si yo me esfuerzo o sea, escribir de estas cosas complejas cuando estoy yo misma
pasando un momento difícil, es como que le estoy arreglando ya o sea, le estoy agregando cosas al momento difícil en sí, o sea, estoy como poniéndome las cosas más difíciles a mí misma. Em, y por eso dije, tal vez, o sea, también ahí la flexibilidad de entender que tal vez este no es momento de escribir cosas así. Tal vez así, estando triste y ansiosa, puedo escribir cosas alegres, cosas, no sé, un poco menos pesadas. Em, Tal vez incluso imaginar, plasmar, dibujar, escribir una historia en la que las cosas salen bien, me dé también a mí un poco de fe, de motivación. Eh, y también viene también con algo que como que yo me he planteado últimamente y es que eh, es difícil cuando uno está triste o lo que fuera, pasando por un momento difícil, como digo, es difícil pensar que eso va a pasar o que sí va a llegar un momento en el que se acabe. Y antes yo pensaba que no había que hacer nada, pero sí siento que uno tiene que volverse un poco más proactivo. Y yo me he propuesto eso, o sea, no siempre, no exigiéndome de más, siendo flexible como digo, pero sí hacer cosas pequeñas que me hagan feliz, eh, que me hagan, no sé, como esta cosa de romantizar tu vida, que de verdad que sí me parece un concepto que puede ayudarme mucho. Entonces, eso. Y si eso significa no escribir de algo por un momento o tomarme pausas o descansos, creo que está bien. Porque si no, también como que uno alimenta esta idea de que los artistas sufren y es como que, por lo menos yo, o sea, sé que en la vida hay sufrimiento, porque pues así es la vida, es parte de, pero no, en lo medida de lo posible quisiera ser una persona que sí es capaz de aliviar su propio sufrimiento o hacer cosas por sentirse un poco mejor. No quiero provocarme a mí misma más sufrimiento del que ya estoy atravesando. Entonces eso. Eh, y además que también se me viene a la cabeza algo que leí de alguien hace, que será, un año y más debe ser, que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados o tenemos esa idea de que para aprender hay que sufrir. Y ya digo, puede que una forma de aprender sí sea a través del sufrimiento, pero creo que también hay otras formas. También uno aprende de los buenos momentos. Entonces, sí, o sea, eso también se me viene un poco a la cabeza como para concluir con esa idea.